que aquí tenéis también chaquetas que las hacen, estas son tradicionales de aquí, que las hacen a mano, son súper bonitas y cuestan de hacer bastante, la verdad, es algo tradicional de aquí para los niños pequeños, bueno, para mayores, para pequeños y muy bonito. No, muy bonitas, la verdad, muy bonitas. Mi madre también hacía para mi sobrino para la Icastola, y las hace ella también, o sea que sí, eso estoy... ¿Sigues haciendo? Sí, sí. ¿A qué se venden? ¿A cuánto las vende? Lo que significa, Sí, sí, el Egusquilores, sí, sí, sí. ¿Y a cuánto las vende? depende del tamaño. Depende del tamaño. Grande, 100 euros, sí, es lo que yo sabía, sí. Mi madre también cuando ha hecho alguna vez para alguna persona, ya solo en lana y en trabajo, ya tienes más que los 100 euros que pides. subida a 4 euros. Sí, la lana, sí, sí, sí. Este color es muy bonito, mira, este no lo había visto yo, siempre es como más tradicional este. Sí. Pero este color es muy bonito. Sí, pues yo siempre lo he visto siempre en este color. Sí, sí, sí. Pues muy bonitas, la verdad. Ahora ya ¿Y estas las hace usted? en rosa, ¿Estas las hace usted también? ¿eh? ¿Las hace usted? Sí. ¿Y cuánto tarda en hacer una, por ejemplo, una grande? Depende. No controlo. No controlo las horas. Estoy aburrida con Pim pam, sí, como mi madre, sí, 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 sí. Y he comprado Y así. un montón de lanas porque de 4 euros me han subido a 4,50. Ya, Si te llevan las de antes, sí, sí, sí. No, que todo está subiendo, ¿eh? tengo así, Hasta la, lanas en casa. hasta la lana está subiendo. Siempre le digo, mira, la herencia se nos va a quedar ahí. La lana, ¿no? Ya pueden aprender a hacer ellos también, que si no, ¿eh? No. Nosotros no somos tan dados para estas cosas. Vosotros os entretenéis y pasáis buen rato con estos. Trabajar entre que esto. Sí, sí, sí. Oye, pues muchas gracias y que vendas mucho. Muchas gracias. Hasta luego, buen día. Gracias. Qué maja la señora, la verdad, que da gusto hablar con gente así porque pues aprendes también cosas de gente de aquí, de gente que hace cosas diferentes, de gente que hace cosas artesanales y la verdad que es un gustazo compartir también experiencias con gente, la verdad. A mí personalmente me encanta. O sea que la verdad que es una pasada que la gente te explique el cómo lo hace, el que pues está perdiendo todas esas tradiciones de hacer las cosas a mano, de tomarte tu tiempo en hacer una chaqueta a mano, de todas esas cosas. Al final todo eso se va a acabar perdiendo. La gente joven ya no está dada a coser, a pasar tiempo haciendo una chaqueta, haciendo lo que